Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión les quiero hablar del miedo a la filosofía. En primer lugar, fíjense que este problema tiene dos vertientes, que es el miedo y que sería la filosofía. Son dos preguntas filosóficas, valga la redundancia, y valdría la pena como que empezar por ahí, matizar este punto o esta discusión de más o menos escudriñando qué significa un término y el otro, para entonces ir sobre eso y empezar la discusión. Pero ¿qué es el miedo? Cuando uno tiene miedo, ¿qué es lo que en realidad siente? Vienen a la mente un montón de cosas, menos seguridad, menos felicidad, menos plenitud. O sea, el miedo es un acercamiento a lo desconocido. O sea, el miedo está muy relacionado con la angustia. Casi siempre la angustia y el miedo son dos sentimientos que van entrelazados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se siente miedo por algo, es porque ese algo no se conoce. Pero aquí, de la situación que les vengo a hablar hoy, es que en el caso del miedo a la filosofía, es un miedo a no querer conocer. O sea, se le tiene miedo a la filosofía básicamente por una problemática bien fundamental, que es lo que dice aquí en este libro. Este libro se llama Problemas de la Filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía básicamente es un problema, y es el máximo problema, pero es el problema del cual no podemos escapar. Entonces, tener miedo es un problema, y es un problema en este mundo y en este sistema que precisamente nos educan en una sociedad donde hay muchas respuestas, que básicamente todo está diseñado para la respuesta, no para la pregunta. La pregunta es un problema y ese problema te puede conducir al miedo. Y el miedo, simple y sencillamente, es un tipo de oscuridad, es un tipo de sentimiento que te bloquea, porque te estás acercando, como dije ahorita, a algo desconocido, pero el miedo se va a aplacar en la medida en que quieras conocer. La curiosidad mató al gato. Precisamente, ¿qué pasó? Que el gato fomentó su curiosidad y murió, pero si el gato tal vez hubiese tenido miedo, ese miedo tal vez lo hubiese consumido al gato, y el gato no hubiese experimentado y no se hubiese atrevido a superar esa curiosidad o a satisfacer esa curiosidad. Precisamente los que tienen miedo, y más el miedo a la filosofía, lo que experimentan en su mayoría es eso. El miedo es una visualización previa a una consecuencia de lo que puede ser. Entonces, y por ahí pueden seguir buscando significado, lo que significa tener miedo. Pero entonces aquí el problema de hoy, de lo que le estoy planteando, es algo peor, el miedo a la filosofía. Y viene a raíz, se me ocurrió hablar de esto, porque precisamente estoy promocionando una actividad, que es un café filosófico. Para el próximo, estamos ahora a 22 de junio del 2020. Entonces yo estoy planificando una actividad para el 6 de julio, que es mi cumpleaños, que se llama así mismo, un café filosófico, que se llama ¿Qué es cumplir años? Y precisamente aquí está la promoción, no sé si la pueden ver. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense que está bien bonito ahí con el café y la cuestión. El café es una bebida que te invita a la conversación, al igual que el té, al igual que puede ser un jugo. Pero mayormente el concepto de los cafés es que te sientas a conversar. O sea, la máxima actividad de la filosofía es tener charlas, es tener conversación. Y la conversación es una actividad sanadora, es una actividad de vínculo. Es precisamente lo que identificó Sigmund Freud hace muchos años atrás, que precisamente puede sanar, y lo decía Platón en la antigüedad, la conversación puede sanar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me estoy topando con la situación de que al ver la palabra filosofía aquí, en esta promoción, filosófico,
A las personas ver eso, simple y sencillamente esquivan o no se atreven ni siquiera a preguntar. Y es ni siquiera preguntar qué es esto de filosófico, qué es un café. Quizás si yo dijera café para el manejo de emociones, como me pasó en un video anterior que se llama Dopaje Emocional. Ese video tuvo un éxito relativo. El éxito, si se define éxito como la cantidad de likes y cosas que tuvo o que sigue teniendo, pues entonces, pero ¿qué tenía ese video? Que tenía la palabra emocional. Y entonces, en ese video yo explico que hay un montón de parásitos de la subjetividad hablando de manejo de emociones, y como eso está está de moda, hablar de las emociones hoy por hoy, por todo lo que está pasando, pandemia mundial, etcétera, pues entonces ahí va la gente cuando ve la palabra emoción, y ahí va y le da like o le da ver o lo que sea. Pero cuando ven la palabra filosofía, ni siquiera se acercan a eso, por lo general, ¿verdad? O se acercan con un temor o no se atreven a escudriñar demasiado. Entonces, ¿qué pasa? El miedo a la filosofía viene precisamente, una de las raíces es el miedo a conocer, el temor a que eso sea muy complicado, porque en el mundo de las respuestas que les decía ahorita, lo que se busca con este mundo de las respuestas, que la escuela está diseñada para eso, la iglesia está diseñada para eso. O sea, la escuela te enseña que 1 más 1 es 2, así lo diga un loco. La iglesia, que Dios existe, así no creas en él. La ciencia, que la verdad estadística que ellos te enseñan es verdad, aunque tú no creas en la ciencia. O sea, que existe una verdad ulterior que está aparte de nosotros, fuera de nosotros e independientemente de nosotros. Entonces, en ese mundo que te convenció de eso, de que existe esa verdad independientemente si la crees o no, como Dios, como la ciencia, etcétera, pues entonces, máximo cuando estamos inmiscuidos, estamos inmersos en una cantidad inmensa de actualizaciones de mercadotecnia, que existe el trending topic, que existe todas estas campañas donde no existe el presente, o sea, donde se sustituye el tener presente por la actualización, que la actualización es que todos los días tú sigues haciéndole así al celular, y entonces pasa 20,000 noticias al día, pero no te pones a escudriñar ninguna de ellas, porque o sea, todo el mundo que te rodea se convierte en un teatro, y un teatro que tú mismo estás inmerso ahí, pero no te detienes a ver los detalles de eso. O sea, entiendan el presente como este estado de calma, donde tú ¿verdad?, con tus herramientas mismas de pensamiento te pones a analizar el mundo sin pretender tener una prisa para ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso es contrario a la actualización. Ojalá tuviéramos presente, pero no tenemos presente en este mundo de los likes y del Facebook, etcétera, donde todo pasa muy rápido, y tienes 10,000 estímulos al día, y llega el meme llega el meme el otro. Como por ejemplo, hace 2 o 3 semanas atrás no se hablaba de otra cosa que del asesinato cobarde de George Floyd. Ya ahora, pues como que se ha aplacado un poco eso. Y después luego va a llegar otro trend que va a tener 80,000 likes, y después luego se va a aplacar y va a volver otro y otro y otro. Entonces con eso lo que consiguen es anular el presente. Y como estamos inmersos en ese proceso que pasa desapercibido por la ametralladora de estímulos de consumo a los que nosotros estamos expuestos, pues entonces eso lo que hace en nosotros es que nosotros no tengamos presente, una, y dos, que busquemos cosas que no salpiquen, que no ensucien. ¿Qué quiero decir con esta metáfora? Que no te confronten. Si usted observa, y póngase a observar, no me haga caso a mí, si usted observa todos los canales de YouTube o los programas de televisión o los comerciales que tienen mucha audiencia,
que no es que tengan público, sino es que tienen audiencia, que eso es otra cosa que habría que matizar luego. Los que tienen demasiados likes, etcétera, son casi siempre el 99%, por no decirle todos, son programas que no te confrontan con una opinión con otra, o sea, no te ponen a pelear. Por ahí van a haber youtubers que te van a decir, no, tú puedes añadirle a esto todo lo que tú quieras. Bueno, es más fácil hacer un canal de YouTube de recetitas, donde yo haga una receta, pues entonces, ¿quién va a ponerse a pelear con alguien que te da una receta para hacer, vamos a decir, un hamburger, cuando te hace el hamburger de una manera y te dice, no, tú puedes echarle esto lo que tú quieras o lo que tú lo otro? O sea, no te pones, no hay una intención de confrontarte con tu propio marco ideológico, porque eso salpica, eso molesta, eso crea angustia. Ahorita dije que la angustia y el miedo son dos sentimientos al unísono. Entonces, en la medida en que no se logra eso, pues no te ponen a pelear contigo mismo y te enseñan que tú todo lo puedes lograr. Que no, tú puedes. Lo que yo decía en otro video de los eslogans, que los eslogans es este adormecimiento del que estoy hablando, que evita el presente, que no tienes presente. O sea, el que tiene presente es este ser humano que tiene calma, que tiene tiempo, que se sienta y se pregunta y se sorprende, ¿qué hago aquí? O ¿por qué pasa esto? ¿O por qué estoy aquí? ¿Por qué soy yo y no otro? Quien mira a sus hijos y dice, contra, esa criatura pudo haber estado en otro lado del mundo, en otro universo, pero está aquí conmigo. Y salió gracias a una unión que tuve con otra pareja, y etcétera, etcétera. Quien no hace eso no tiene presente. Eso es lo que yo les decía ahorita de la actualización versus el presente. Entonces, como la filosofía lo que hace precisamente es eso, confrontarte con tus opiniones, ponerte a pelear con tu marco ideológico, entiéndase, tu marco ideológico, todo lo que tú dabas por sentado que era de una manera, y la filosofía lo que hace es que cuando tú te explicas a ti mismo que las cosas son de esta manera, viene la filosofía. Por eso es que la filosofía no es útil ni nada, no es servil, no se presta a la instrumentalización. Si es filosofía real, la filosofía viene y te pregunta ¿por qué? O sea, siempre un análisis filosófico va a terminar con la pregunta ¿por qué? No, que esta camisa es roja, ¿por qué? ¿Qué es lo rojo? O sea, va no al cómo de las cosas, sino al por qué. La filosofía no pregunta no solamente pregunta, no se queda ahí, no se satisface, no pregunta qué son las cosas o cómo son las cosas, sino cómo deberían ser las cosas. Y después que escudriñas cómo deberían ser las cosas, va y pregunta ¿por qué deberían ser así? O sea, una de las grandes preguntas de la historia de la filosofía es ¿por qué hay cuando pudo no haber habido? La diferencia entre el ser y la nada, que tal vez otro día podamos hablar de eso. Pues entonces, eso que les acabo de decir explica un poco por qué se le tiene miedo a la filosofía. ¿Por qué tú pones una actividad que dice vamos a hablar de filosofía y qué será eso? La gente como que ¿qué será eso? Wow, pues ok, sí, y no preguntan. Sin embargo, no, manejo de emociones, aprende a manejar las emociones y a curar el enojo, y allí va todo el mundo sin ponerse a pensar. O sea, es que vamos a lo mismo. Hablar de emociones es hablar de filosofía. Hablar simplemente es hablar filosofía. O sea, no se trata de que la filosofía es algo separado de ti. Es que está dentro de ti en la medida en que todos filosofamos. O sea, todos somos filósofos. O sea, no se trata... yo no me quedo satisfecho cuando hablan de una filosofía que puede tener alguna cuestión práctica en la vida. Es que todo el mundo ya es filósofo en la medida en que todo el mundo tiene una concepción básica del mundo, de cómo deben ser las cosas. O sea, que no se trata de que tú eres filósofo, y yo no. Es que todo el mundo tiene alguna actitud con la que se enfrenta a la realidad, y eso es filosofar, y eso es filosofía. Por eso es que yo digo que no es instrumental, no es útil, no se presta a que sea una herramienta de dominio de nadie. Si el día que se preste para eso ya dejó de ser filosofía, se convierte en un sofismo
o en la ciencia o en la religión, pero la filosofía no hace nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? El problema aquí es que ya que sabes, porque te lo estoy diciendo ahora mismo, que tienes una concepción básica con la que con la que te enfrentas a la realidad, tienes una actitud. Es más, no tener actitud es tener actitud. Porque el problema, ya lo decía Sartre, Jean-Paul Sartre, el problema, y Soren Kierkegaard también, otro filósofo, trabaja esto muy bien. O sea, el problema no es que tú decides no elegir. O sea, el problema es que tenemos que decidir. O sea, es que sabemos que podemos elegir y tenemos que elegir. Incluso cuando no elegimos, elegimos no elegir. O sea, que no podemos escapar de eso. Es imposible. Como decía Kierkegaard, escapar de eso es ser un mediocre. O sea, no tener conciencia de esa angustia. Y ahí es el hay, el ser. El ser viene de ahí, de tener esa conciencia de que somos un tránsito, de que somos posibilidad. Martin Heidegger también un gran filósofo alemán, también lo trabaja. Así que ese es uno de los problemas que yo he identificado de por qué la filosofía no es comercial. Obviamente no se hace dinero con la filosofía. Se hace el dinero principalmente atontando a la gente, dándole respuestas tranquilizadoras, como tú puedes, los eslogans, tú puedes, tú vas a ir al cielo, o tú puedes lograr lo que quieras, etcétera. Be all you can be, como dice el ejército de los Estados Unidos. Sé todo lo que pueda hacer. Estos son eslogans que ya lo dije en el video del eslogan o máxima. Estos son cosas que te inyectan ese super yo, ese super, este único mundo del yo, donde todo lo demás se convierte en una tramoya, en un teatrito, y solamente importas tú, el tú. O sea, y toda la fundamentación filosófica de la modernidad occidental se basa en eso, en el individuo, pero y en el cómo conocen, no en el por qué conocen y en el qué conocen. Así que, ¿cuál sería, verdad, lo que yo le diría a las personas? Que obviamente esto es un proceso que conlleva tiempo y depende de muchas realidades y de la actitud, obviamente, que tengamos. Pero precisamente el no superar eso, el no tener la conciencia de eso y tratar de actuar sobre que nosotros tenemos que decidir, y tenerle miedo a algo tan básico y algo tan contingente en nosotros como es la filosofía, es convertirte en un mediocre. Si nosotros no asumimos la potestad y el poder de construir nuestras opiniones y nuestro pensamiento, alguien lo va a hacer por nosotros, y ese alguien o esos algunos que lo van a hacer nos van a convertir en sus instrumentos, nos van a convertir en cosas que esas cosas van a actuar. O sea, nosotros vamos a actuar en beneficio a lo que ellos necesitan que nosotros seamos, para que ellos sigan sometiéndonos a nosotros, a sus concepciones y a su marco ideológico. O sea, tú no quieres el automóvil. Eso es lo que te hacen creer que tú quieres el automóvil. Tú lo que quieres es lo que representa ese automóvil. Porque el automóvil solo ahí no hace nada. O sea, tú no quieres un bachillerato o un doctorado. Es lo que viene detrás de eso, es la significación última. O sea, y tener en la conciencia y tener el tiempo para preguntarte esto y ir sobre la pregunta y siempre terminar el por qué, es lo que el mercado quiere evitar. Porque me lo decían a mí cuando yo trabajaba en una tienda: si dejas que el cliente piense, se te va la venta. O sea, el cliente no puede pensar, tiene que meterse demasiado en las emociones para que esas emociones le nublen en juicio crítico, y emocionado gaste, y que no se pregunte por qué necesita esto. O sea, y viviendo en una sociedad de consumo extremo como el que vivimos, es imperativo, es obligatorio, si queremos salir de este andamiaje embrutecedor y esclavizante del consumo, poder preguntarse esas cosas y tener ese tiempo. Así que no le tengan miedo a la filosofía. Yo los invito al café filosófico. El 6 de julio del 2020. Si ve este video luego que ha pasado y quiere hacer un café filosófico conmigo o con quien sea, me pone en los comentarios y lo hacemos, lo planificamos,
nada mejor para la filosofía y para crear pensamiento que la espontaneidad. Este video yo lo planifiqué 20 minutos antes de poner la cámara, se me ocurrió y lo filmé. O sea, las cosas no se pueden planificar demasiado. Si se planifican, se pierde lo espontáneo, se pierde el acontecimiento y el presente, que es lo que le decía ahorita. Así que, por favor, antes de acercarte a algo, o sea, antes de rechazar lo desconocido, ponte a pensar por qué lo quieres rechazar, por qué no quieres escudriñarlo, qué es lo que hay en ti que evita que tú pruebes esto, que tú pruebes lo otro. O sea, ¿por qué evitar la curiosidad si es lo que nos hace magistralmente humanos? O sea, un ser mediocre no es el que no sabe, es el que no quiere saber, o el que no pretende saber, pues no hace nada por saber. Así que espero ¿verdad? haberles hecho pensar. Gracias por estar aquí. Recuerden mis plataformas, los invito a unirse. Por ahí vienen más actividades. Gracias ¿verdad? Por la sintonía y todo. Comentarios, sugerencias son bienvenidos. Y nos vemos en la próxima ocasión y sigan creando sentido.